Tu tío les envía un saludo muy cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, tu tío les desea un día lleno de energía, alegría y lo mejor de la suerte. Hoy exploraremos un momento tenso en la familia, donde una pequeña mentira empieza a romperse de manera silenciosa pero peligrosa. Lynn regresa a casa con un tobillo vendado y una historia que no encaja del todo. Y la señora Lan siente esa inquietud que todas las madres conocen: algo no está bien. Luego llega Tutu tranquila pero sin miedo y hace una pregunta aguda que congela toda la habitación. Un mensaje en el teléfono cambia todo, obligando a la señora Lan a mirar algo que había estado evitando por mucho tiempo. Presten atención y no se despeguen de la pantalla, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los eventos que están por suceder serán aún más fascinantes. La señora Lan no gritó, tampoco golpeó la mesa. Simplemente miró la pantalla del teléfono durante un latido del corazón. Lo suficiente para que la luz de la pantalla iluminara sus ojos, proyectando una palabra sobre ellos. Lo suficiente para que su instinto de madre reconociera algo afilado bajo la superficie. Lynn. La voz de la señora Lan era suave, casi tranquila. ¿Quién te está enviando mensajes sobre una trampa? El aire en la sala de estar se tensó como una cuerda estirada demasiado rápido. Los palillos de Lynn se quedaron congelados en el aire. Tutu no se movió. Solo observó en silencio a la señora Lan como alguien que observa una tormenta decidiendo dónde va a aterrizar. La sonrisa de Lynn apareció un segundo tarde. Mamá, no es nada. Solo son tonterías. Pero la señora Lan no miraba la boca de Lynn. Miraba sus ojos. El pánico pasó fugazmente antes de la sonrisa. Ese miedo no pertenecía a una simple historia sobre una calle resbaladiza y una caída inocente. La voz de Tutu seguía siendo suave. ¿Mamá? La señora Lan levantó la mano deteniendo las palabras de Tutu sin volverse. No porque no quisiera escuchar a Tutu, sino porque necesitaba algo en ese momento. Una verdad a la vez, una mentira a la vez. Y esta mentira ya estaba empezando a romperse. Ya había comenzado antes, cuando el atardecer caía sobre el vecindario, y la puerta de la elegante casa de 2 pisos de la señora Lan se cerró con el familiar clic. Una motocicleta entró lentamente. Demasiado despacio. Lynn bajó de la moto como si cada movimiento hubiera sido ensayado. Su tobillo derecho estaba vendado con un grueso apósito blanco, destacando sobre su piel dramático, en contraste con la calidez de la casa que estaba detrás. Intentaba ocultar el dolor, pero el dolor tiene su propia manera de mostrarse. Por dentro, la sala de estar era exactamente como la señora Lan. El suelo de baldosas brillantes, el sofá de madera tallada, una bandeja de té ordenada como una promesa. La luz amarilla cubría las paredes, haciendo que todo se sintiera seguro, como si nada malo pudiera existir en un espacio tan limpio. La señora Lan apareció desde el pasillo y se detuvo en el umbral de la puerta. «Lynn». Sus cejas se fruncieron. «¿Qué pasó con tu pierna?» Los ojos de Lynn miraron fugazmente hacia otro lado antes de regresar a la sonrisa ensayada. «Mamá, no es nada. Me resbalé. La moto se cayó un poco, solo son raspaduras». La señora Lan no respondió de inmediato. Miró el vendaje como una madre mira un moretón y siente el dolor extendiéndose por su propio cuerpo. Una raspadura no puede lucir así. «Está hinchado, mamá», Lynn dijo rápidamente. «Fui a la clínica, me lo vendaron. Estoy bien». La señora Lan miró sus manos, codos y antebrazos, limpios sin heridas. «¿No te lastimaste las manos?», preguntó. Lynn no perdió el ritmo. «Tengo reflejos rápidos, el tobillo aguantó el dolor». La señora Lan asintió, pero no era una aceptación. Era un silencio. Un silencio de madre cuidadoso. Ese tipo de silencio que recoge detalles sin hacer ruido.
Ayudó a Lynn a sentarse, elevó su pierna herida sobre la rodilla y acarició suavemente el borde del vendaje como si pudiera alisar la verdad que estaba debajo de él. «Descansa», dijo. «Voy a prepararte un té». Cuando la señora Lan se dio la vuelta, los labios de Lynn se curvaron en una silenciosa confianza. En esta casa, ella sabía cómo sonar inofensiva. Luego sonó el timbre. La señora Lan abrió la puerta y allí estaba Tutu con una pequeña bolsa de regalo llena de frutas y un tarro de miel cuidadosamente envuelto. Como si no quisiera hacer temblar nada frágil entre ellas, Tutu llevaba puesta una chaqueta azul oscuro sobre su camisa blanca, pantalones negros, el cabello recogido, el rostro sereno sin rastro de compasión. «Ya no». «Mamá», dijo Tutu suavemente. «Vine a visitarte». La señora Lan levantó las cejas sorprendida y sonrió cálidamente. «Tutu, pasa». Tutu entró y se detuvo. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia el tobillo vendado de Lynn. No respiró hondo. No se apresuró. Solo lo observó en silencio como un detalle que podría explicar toda una historia si lo observas el tiempo suficiente. Lynn estaba sentada erguida en el sofá, educada pero distante. «Tía Tutu». Tutu asintió una vez manteniendo un tono tranquilo. «Hermana Lynn». La señora Lan intentó mantener el ambiente relajado. «Siéntate, estoy preparando té». Tutu puso el regalo sobre la mesa y se sentó de manera ordenada, las manos bien juntas, con una postura tranquila, pero su mirada volvió al vendaje como si ya hablara por sí mismo. «¿Mamá?», preguntó Tutu. «Hermana Lynn tuvo un accidente». Lynn respondió rápidamente. «La moto se cayó, no es nada grave». Tutu inclinó ligeramente la cabeza, no para criticar, sino solo para observar. Cuando alguien se cae de una moto, normalmente se lastima las manos o los brazos al intentar sostenerse. Los dedos de Lynn apretaron el cojín. No todos caen de la misma manera. «Estoy de acuerdo», dijo Tutu con voz monótona. «Por eso pregunté, si fue la moto, ¿por qué solo el tobillo está vendado?» Fue la pregunta. Una pregunta aguda, silenciosa, limpia, imposible de ignorar. Los ojos de la señora Lan parpadearon. Pequeño, rápido, pero real. Miró nuevamente las manos de Lynn, luego el vendaje, como si su instinto intentara juntar las piezas que su corazón no quería ver. A lo largo de los años siempre había protegido a Lynn sin dudar. Pero con Tutu sentada allí, tranquila, la habitación de repente se sintió diferente, menos controlada, menos segura. Lynn intentó sonreír. «Ahora tía Tutu se ha convertido en doctora». «No», respondió Tutu. «Pero sé cuando una historia no cuadra con una herida». El silencio cayó como una pesada cortina. La señora Lan se levantó con demasiada prisa. «Voy a preparar algo de comida. Deberían comer algo». Su voz seguía siendo suave, pero evitó la mirada de Lynn durante un segundo demasiado largo antes de regresar a la cocina. Tan pronto como se fue la confianza de Lynn, regresó afilada en los bordes. «¿Vienes aquí a hacer un show para mamá?», susurró Lynn. Tutu no reaccionó. «Vine a visitarte, mamá». Lynn se inclinó hacia adelante, su voz baja y dulce como veneno. «Mamá confía en mí. Ella puede ser tu madre, pero no eres la persona en la que ella ha confiado todos estos años». Tutu inhaló profundamente. Por un momento algo antiguo se movió en sus ojos. Miedo. Las largas noches pasadas tragándose cada palabra. «Eso solía darme miedo», dijo. Y ahora, la sonrisa de Lynn se apretó. «Ahora ya no», respondió Tutu, «porque ya no protejo tus mentiras con mi silencio». El sonido de la cocina continuaba, el agua fluyendo. La tapa de la olla se levantaba, el aceite chisporroteaba suavemente, pero el movimiento de la señora Lan se ralentizó como si su cuerpo hubiera escuchado algo que su mente no quería admitir. La voz de Lynn se volvió más fría. «¿Crees que mamá te va a creer? No pido una confianza ciega.
dijo Tutu. Te estoy advirtiendo, si vuelves a intentar hacerme daño, le contaré todo a mamá. Tengo testigos, tengo pruebas. Por primera vez la expresión de Lynn vaciló, pero rápidamente se ocultó. Desde la cocina, una cuchara hizo ruido al chocar con la olla. Luego se detuvo como si alguien hubiera parado a mitad de camino. «Eres valiente», susurró Lynn. Luego más alto, lo suficientemente fuerte como para que se escuche. Pero la valentía no cambia a la madre que confía en quien. Tutu no se movió. La confianza no es eterna. Cambia cuando se conoce la verdad. Lynn movió su pierna herida dejando que el vendaje quedara a la vista, haciendo que el dolor se convirtiera en una herramienta. Si presionas demasiado, parecerá que viniste aquí para acusarme. A mamá no le gustan los conflictos, respondió Tutu. No vine aquí para gritar, vine para detenerte. La puerta de la cocina se abrió. La señora Lan salió trayendo una bandeja con comida, sopa, verduras, salteada a su rostro tranquilo. Pero sus ojos observaban en silencio como si estuviera estudiando el aire a su alrededor. «La comida está lista», dijo. «Coman». Se sentaron juntas bajo la luz cálida que de repente se sintió demasiado brillante, como si estuviera exponiendo todo. El sonido de los palillos chocando, los tazones moviéndose. El silencio tenía un sabor amargo. Lynn habló con una voz dulcemente intencionada. Mamá Tutu hizo muchas preguntas sobre mi herida. Ella parecía un poco sospechosa. Tutu dejó caer los palillos lentamente. Hermana Lynn está tratando de convertir mis preguntas en un ataque. La señora Lan levantó la vista. Tutu, ¿por qué preguntas eso? Tutu no se apresuró. Elegía sus palabras como si caminara sobre piedras grandes en medio de un agua profunda. Porque la herida no concuerda con la historia. La voz de Lynn se volvió afilada. Así que me llamas mentirosa frente a mamá. Solo digo que tu explicación no tiene sentido, respondió Tutu, y ya no finjo que lo tiene. La mano de la señora Lan apretó la cuchara. ¡Basta! Lynn bajó la cabeza inmediatamente, obedeciendo sin protestar. Mamá, no quiero pelear, solo tengo miedo. Ella entra aquí y me pregunta como si yo hubiera hecho algo mal. El pecho de Tutu subía y bajaba con una respiración lenta. Su voz seguía siendo baja, pero contenía algo que había sido reprimido durante años. «No vine aquí para pelear», dijo. «Vine porque necesito que mamá sepa algo, mamá». La señora Lan la miró fijamente. «¿Qué es?» Los ojos de Tutu temblaron con emoción, pero se negó a mostrarlo. «Si algo me pasa otra vez, no será un accidente». La habitación de repente se quedó en silencio. Y luego el teléfono de Lynn sonó sobre la mesa. Ella dio vuelta a la pantalla demasiado rápido, pero no lo suficiente antes de que la señora Lan viera el nombre en la pantalla, el mensaje corto y la única palabra que no encajaba con la historia del accidente. La voz de la señora Lan se hizo más callada, peligrosa. «Lynn, ¿quién te está enviando un mensaje sobre una trampa?» La sonrisa de Lynn volvió demasiado tarde. «Mamá no es nada». La señora Lan miró fijamente el tobillo vendado como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego lentamente extendió la mano. «Dame el teléfono», dijo. La señora Lan no levantó la voz al decir eso. «Dame el teléfono». La habitación ya no se sentía cálida. La luz seguía siendo amarilla y cálida. La sopa seguía humeando, pero había algo frío que se había colado bajo la mesa como una sombra. Los dedos de Lynn flotaban sobre el teléfono como si pudiera quemarla. «Mamá». Lynn intentó sonreír, esa sonrisa que usaba cuando quería convertir la tensión en algo inofensivo. «Solo es un mensaje tonto». La señora Lan extendió la mano firme, sin enojo, sin dramatismo, solo como un cierre. La sonrisa de Lynn se endureció. Por un momento sus ojos miraron rápidamente hacia Tutu. Una advertencia afilada. Tutu no parpadeó.
Solo miró la bandeja de té como si no necesitara ganar nada, como si ya hubiera dejado de jugar hace mucho tiempo. Lynn colocó el teléfono en la palma de la señora Lan, como si estuviera poniendo un cuchillo en las manos de otra persona, rezando para que no la lastimara. El pulgar de la señora Lan se movió por la pantalla. Un mensaje corto, tranquilo, casi indiferente. ¿La trampa que preparaste ya funcionó? No dejes que ella hable. La señora Lan no respiró rápido. No respiró fuerte. Solo leyó el mensaje una vez más, esta vez más despacio, como si sus ojos intentaran negar lo que su mente ya había entendido. Luego levantó la vista hacia Lynn. «La trampa que preparaste», repitió suavemente. «¿Qué trampa es esa, Lynn?» La voz de Lynn salió rápidamente. «Mamá solo fue una broma. La gente solo está hablando sin sentido». La señora Lan inclinó un poco el teléfono. «Esto no suena como una broma. Son los de la empresa», insistió Lynn, moviéndose incómoda en el sillón. Su tobillo vendado se deslizó del cojín y ella frunció el ceño dramáticamente, intentando recuperar la simpatía en la habitación. «Ellos saben que estoy herida y se están burlando». La mirada de Tutu se desvió rápidamente hacia el tobillo. No dijo nada. Los ojos de la señora Lan seguían fijos en el rostro de Lynn, no en el vendaje. «Si es una broma, ¿por qué cubriste la pantalla tan rápido?» Lynn abrió la boca, luego la cerró nuevamente. Escogió un tono más suave, el tono que tantas veces la había salvado. «Mamá, no quiero que te preocupes. Eso es todo». «Eso es lo que dijiste cuando te pregunté por tu herida», respondió la señora Lan. Lynn tragó saliva. «Porque mamá siempre se preocupa». La señora Lan asintió lentamente, casi como para sí misma. «Sí, mamá siempre se preocupa, especialmente cuando algo no tiene sentido». El aire se volvió pesado. Finalmente, Tutu levantó la mirada. Su voz seguía siendo suave, pero ahora había algo firme debajo, silencioso e inquebrantable. «Mamá, no vine aquí para que tengas que elegir entre nosotras», dijo. «Vine porque tengo miedo y porque estoy cansada de tener miedo sola». Lynn giró la cabeza hacia Tutu. «Tía Tutu, no te hagas la víctima en mi casa. Esta es la casa de mamá», respondió Tutu tranquilamente. «Y yo soy su hija». Esa frase cayó pesada, más fuerte que cualquier grito. La garganta de la señora Lan se apretó. Sus ojos se suavizaron al escuchar la palabra hija. Luego se endurecieron al recordar el mensaje. Lynn dijo despacio y claramente: «Dime la verdad». La señora Lan levantó la mirada. «¿Dónde estabas cuando te lastimaste?» «En la calle cerca del mercado», Lynn respondió inmediatamente. «¿A qué hora?» Lynn dudó un momento. «Por la tarde, alrededor de las 5». La señora Lan se inclinó ligeramente hacia atrás, observándola. «Entonces caíste de la moto, pero tus manos no están heridas. Tus codos no están heridos. Tu ropa no está rota y la única herida es tu tobillo vendado». El mentón de Lynn se tensó. «Ya te dije, no todos caemos igual». La mirada de la señora Lan se desvió hacia Tutu. «Tutu, ¿sabes algo?» Las manos de Tutu se apretaron una vez antes de relajarse. Habló como si hubiera practicado la verdad en su cabeza cientos de veces, pero aún temiera decirla en voz alta. «Sé cómo se siente una trampa de alambre cuando se cierra», dijo. «Sé cómo se siente caer al suelo y darme cuenta de que alguien me está mirando pero no me ayuda». El rostro de Lynn perdió su calidez. «Mamá, ella está inventando historias». Tutu no miró a Lynn. Mantuvo su mirada en la señora Lan, respetuosa y llena de dolor. «Mamá, el día que me fui no fue porque odiara a esta familia. Fue porque creí que nadie me protegería». Los labios de la señora Lan se abrieron ligeramente. El dolor cruzó por su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Tutu tembló, pero no dejó que se rompiera. «Porque cada vez que intentaba hablar, sentía que le estaba robando la paz a mamá. Y porque Lynn siempre sabe cómo hacerme parecer la que no está bien, la que no sabe apreciar».
Lynn empujó la silla un poco hacia atrás molesta. Hermana Lynn, no me llames así, no finjas ser tan cercana. Finalmente Tutu la miró tranquila, casi triste. Nunca hemos sido cercanas, pero siempre has estado cerca de mamá lo suficiente como para esconderte detrás de su amor. La señora Lam puso su mano sobre su pecho como si necesitara estabilizar su pulso. Su mirada se movió entre ambas y por primera vez el equilibrio en la habitación cambió. Miró el teléfono una vez más. Luego hizo algo que ambas no esperaban. Se levantó, fue hacia el mueble cercano a la pared y sacó un álbum de fotos de la familia. Pasó una página hasta encontrar una foto de una Lynn más joven, sonriendo junto a ella, ambas abrazadas felices, bajo la luz suave de un pasado que parecía más seguro. La señora Lam acarició suavemente la foto como si pudiera tocar a la Lynn que había sido o la Lynn que creía que era. «No quiero creer que harías algo cruel», dijo la señora Lam, su voz tan suave como un susurro. La mirada de Lynn brilló al instante como una señal. «Mamá, sabes cómo soy». La señora Lam se dio vuelta, su rostro seguía suave pero ya no estaba ciega. «Sé quién era Lynn cuando la crié», dijo. «Pero esta noche también he visto tu miedo cuando te pregunté por la trampa». Lynn sacudió la cabeza rápidamente. «Tengo miedo porque ella me ataca, mamá. Ella está envenenando tu mente contra mí». La voz de Tutu se alzó suavemente. «No estoy envenenando nada, solo estoy llamando a la verdad por su nombre». La mirada de la señora Lam cayó sobre el vendaje de Lynn. Luego levantó la vista firme, decidida. «Lynn», dijo, «mañana me llevarás a la clínica donde te vendaron el tobillo. Quiero escuchar exactamente lo que sucedió del doctor». Lynn tragó saliva. «Mamá», la señora Lam la interrumpió, «tu teléfono se quedará conmigo». Lynn la miró fijamente, sorprendida, como si el suelo hubiera temblado bajo sus pies. Tutu no sonrió. No celebró. Sus hombros solo bajaron un poco, como si la persona que había estado conteniendo la respiración durante todos estos años finalmente hubiera encontrado un poco de aire. Pero los ojos de Lynn pasaron rápidamente por Tutu, oscuros, temblando con algo peligroso. «¿Crees que esto ha terminado?», susurró Lynn. Tutu la enfrentó en silencio y sin miedo. «No», dijo suavemente. «Creo que es la primera vez que mamá realmente te ve». Người mà ông Tuấn nhờ đã đến gặp đối tác của Uzi và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình mà trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Uzi cảm thấy một hành động bị đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con nếu Uzi cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm mình tất cả đã quá muộn. Uzi quay đi, trong tay lòng đầy kết tâm anh cũng như lần này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã rong ra những Uzi kìa. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ với mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?